ha llevado los encuentros el que viene. Hemos invitado de todos los segmentos del turismo, para que nos platiquen un poco. Nadie sabe cuál es el turismo que viene claramente, pero nos da mucho horizonte hacia adelante. ¿Cómo participamos en los encuentros? Yo tenemos el micrófono, yo la consola o controlar la cámara. Hay algunos que no permiten, por favor mantengan el control. Y en la medida de lo posible, que prendan su cámara para ver las expresiones. De eso se trata. El distanciamiento es físico, no es un distanciamiento social, así que podemos ir viendo las expresiones de cada uno. Eso sí, quédense en casa. Para que tengan una vez, particularmente la gente que nos está viendo a través del móvil, celular, utilicen auriculares, utilicen audífonos. Hay que darle autorización a las para que puedan dar el sonido del aparato y con eso pueden escuchar gente bien. Vamos a preguntas y respuestas. Al final, yo voy a indicar a mis dos invitados que concluyan el tema una vez que les dé las instrucciones para que ustedes nos hagan preguntas que quieran. Pueden enviar a radio, todas, pero vamos a utilizar nuestro WhatsApp, que es 5255-058. Y no olviden compartir esta experiencia con nuestros cracks de Incubatur. Y bien, para recordarles a dos profesionales especializados en el tema de turística, Río Flota, director general del Consejo Turístico, y a Gilberto Salcedo, vicepresidente de turismo de Procolombia. Nos van a estar hablando del destino de la profesión del turismo que viene. Nos quedan más tarde. El día de mañana les daré el programa de la primera muy fuerte que ha estado en nuestras últimas temas. Pero ¿cómo nos vamos a reunir en el que viene? Y para eso, bienvenida a Mercado, compartir escenarios y trabajar muchas cosas juntos. Y de hecho fue la primera persona que escribió para nuestro blog de Industria de Reuniones, mi querido Lalo Chaillo. Gracias por estar con nosotros, Lalo. Y bueno, finalmente voy a leer 6 puntos de pero la verdad me podría haber parado hablando de la empresa Global Specialist en el estado de Estados Unidos, como director para América Latina de la empresa Maritz Global y de director ejecutivo de turismo de reuniones, director general de Estados Unidos, Canadá, así como director general de Tianguis Turístico en el Consejo de Turística. Es consejero independiente del Grupo Hotelero Santa Fe, Expo Guadalajara, es asimismo miembro de la mesa directiva de COCAL. Recibió el Power and Power, el Joint Meetings Industry Council en 2011 y en 2013, incluido en el de Hall of Leaders del Events Industry Council. En mayo del 2010 recibió el Lifetime en los Visionary Awards de Chicago. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al frente de tantos años. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues efectivamente, del otro lado, allá en Mazatlán, está mi querido Fernando Compián. Fer, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar acompañándonos. En 2020 cumple ya 45 años en la industria del turismo y ha sido nombrado CMM Champion por parte del MPI Turístico de México. Considerado pionero en la región de México y Latinoamérica, con unas empresas especializadas en la industria desde 1985. El profesional de nuestra industria con más certificaciones y uno de los 5 profesionales en el mundo con 3 certificaciones de SITE. Presidente fundador de 2011 del Instituto de Investigación de Reuniones, presidente de 2019 de SITE, capítulo y organización con asociados países especializados en viajes e incentivos, y autor de los libros en APIs, el libro Turismo de Reuniones, 15 cosas básicas y la metamorfosis de México en 100, así como el libro verde 51 diseños sustentables y el manual práctico del organizador de los. Y como decía yo, de los invitados me podría dar tiempo leyendo su historia porque han logrado muchos que la participación en nuestro escenario. Entonces déjenme quitar nada más mi pantalla para que ya podamos entrar a nuestra sesión el día de hoy. Listo. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Gracias, Fer. Gracias, Lalo, por estar aquí con nosotros. Y la verdad, como les decía yo, hay muchas expectativas. Si se fijan en lo que leía yo los currículum, ya vamos en los 640 conectados. O sea que vamos por buen camino. Quiero empezar rápidamente con preguntarles, si quieres empezamos contigo, Lalo, ¿en dónde estamos parados? ¿En dónde estamos parados más allá del turismo en general, específicamente en la industria de reuniones? Hoy, ¿cuál es tu sentir del escenario actual? Bueno, yo sé que este webinar es para hablar del futuro, pero sí debemos reconocer, y creo que ese es el primer paso que tenemos que dar antes para reinventarnos, es que estamos en un momento muy difícil, que ha sido la crisis más importante de nuestra industria. O sea, esta crisis sanitaria nos puso en el dilema de que la gente no se puede reunir y pues nosotros nos dedicamos a reunir a la gente. Entonces es paradójico y lógico también pues que la nuestra sea una de las industrias más afectadas. Por supuesto en su componente turístico, no sé, pero 5%, 10%, 15% de los hoteles están abiertos, por ejemplo. La planta productiva está en lo que llaman furlough, que están suspendidas los empleados, los ejecutivos hoteleros.
las pequeñas y medianas empresas están batallando para pagar sus nóminas. Entonces, estamos en un momento muy difícil. Las cancelaciones empezaron a llegar desde que pasó lo del Mobile World Congress en Barcelona y se fueron en cascada. Los propios eventos de nuestra industria, como IMEX, como el Tianguis, etcétera, empezaron a cancelarse. Y entonces empezamos a entrar en una ansiedad entendible como personas, como industria, como colectivo, y que, por otro lado, y eso abre, digamos, la parte del futuro y la parte del optimismo, porque yo soy un eterno optimista y creo mucho en esta industria, sobre todo en el activo más importante que es en la gente, y creo que nosotros vamos a ser parte y motores de la recuperación, no solo de nuestra industria, sino de muchos otros sectores económicos a los que nos debemos y a los que atendemos durante todo el año y durante toda nuestra vida, ¿no? Muy bien, gracias, mi querido Lalo. Y bueno, Fernando, tú, independientemente de tener una gran trayectoria en el tema de capacitación dentro de la industria de reuniones, además organizas eventos propios, eh, llevas a ellos comparadores y de repente pasa esto, ¿no? ¿Cómo ves la situación? ¿En dónde estamos parados hoy? Bueno, primero déjame agradecerte la invitación y desde No, luego gracias. mandarles estaba leyendo quiénes están aquí, increíble, un grupo de personas de diferentes partes del mundo y pues les mando un saludo a todos, ¿no? Qué gusto tener a estos amigos y colegas de hace tantos años. Y por otro lado también aprovecho para felicitarte a ti, pero en lo particular Gracias. a Eduardo Yarto, tu hermano, porque justo también hay que ver las buenas noticias. Inaugura el primer museo del turismo reuniones en México, ahí en Zacatecas. Entonces, pues también hay que hablar de las cosas buenas en este caso. Creo que es un paso importante hacia adelante y como siempre tu hermano muy creativo, ¿no? Así que, pues sí, efectivamente, regresando a tu pregunta, nosotros tuvimos que cancelar todos nuestros eventos, absolutamente todos. Como sabes, teníamos un evento en Montreal, teníamos estábamos ya preparando otros eventos, uno en Panamá que está todavía ahí pendiente. Y en fin, traíamos varios eventos en diferentes partes del mundo y los tuvimos que cancelar todos. Bueno, pues esto es una historia sabida. Y aquí el tema, pues tiene que ver un poco, como bien lo dice Eduardo, con quien me da mucho gusto estar aquí, por cierto, siempre nos encontramos, hasta hemos cantado juntos en alguna ocasión, pero aquí la pregunta que debemos hacernos es no tanto mirar hacia el presente, porque como dices, ¿dónde estamos parados? Pues no estamos parados, en realidad estamos sentados todos, ¿no? Pero lo que sí, no estamos acostados haciendo nada. Entonces, lo que hay que ver es que sí estamos en una posición, digamos, no de acción, sino de esperar y de ver hacia el futuro. Y eso es lo que creo que Eduardo y yo traemos a la mesa el día de hoy, ¿no? Lo que nosotros vemos y pues volviendo a tu pregunta, con todos estos eventos que cancelamos, pues, ¿qué vemos? Pues es la oportunidad para regresar y tenerlos nuevamente. Muy bien, y bueno, efectivamente, como dices, no perdemos la perspectiva de que cómo estamos parados, pero me gusta la frase y la rescato, el decir, estamos parados, no estamos acostados haciendo nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, Lalo, ¿cuál consideras tú como consultor que has asesorado a muchos destinos en la industria y que eres un jugador que está constantemente haciendo ese lobbying con todas las con todas las asociaciones y todos los jugadores a nivel mundial, ¿cuál consideras tú que ha sido la decisión más difícil en esta etapa para la industria en general, la industria de reuniones en general, y en lo particular para cada uno de los empresarios, dueños de un PCO, de un meeting planner, de un DMC, inclusive de un buró? Sí, sí, pues mira, yo creo que las decisiones más difíciles son las que tienen que ver con los seres humanos. Y por ejemplo, las decisiones en cuanto a personal, a suspender al personal por un tiempo, porque no le puedes simplemente humanamente pagar su salario, como ha sucedido en las grandes cadenas, es una decisión muy difícil. La decisión de cancelar o posponer un evento, yo creo que también es una decisión muy, muy complicada, que ahorita decía Fer, pues seguramente cuando lo hizo, pues fue complicado hacerlo, pero no nos quedaba de otra. O sea, teníamos que ver qué estaba pasando, quién iba a venir. Seguramente también el Tianguis, que con tanta dedicación, Michelle y el equipo de Yucatán estuvo trabajando para poner al destino en forma
y unido. Entonces era una gran expectativa cómo iba a ser ese tianguis, o cómo va a ser, porque todavía viene en Yucatán, pero de todos modos ha de haber sido muy, muy frustrante en el momento en que tuvieron que tomar la Federación y el Estado la decisión de posponer, y así muchos otros, ¿no? Pero yo creo que lo que más duele ahorita es lo que tiene que ver con la salud primero, de todo lo que estamos viviendo, de toda la gente que ha caído en la enfermedad y que desgraciadamente ha fallecido en algunos de los países. Ver esos números todos los días, porque bueno, aunque estemos desconectados, pues los vemos, porque Los ves, claro. tenemos que estar también enterados. Y esa es la parte más triste, la que tiene que ver con las personas. Nuestra industria, como bien dice Fer, yo creo que tiene todos los ingredientes y todos los atributos para regresar y regresar todavía mejor de cómo estábamos. Entonces, por la industria no me preocupo tanto en general, en un concepto abstracto. Sí habrá y hay que ser muy empático con todas esas empresas pequeñas y medianas que a lo mejor no les alcance para recuperarse, para estar de pie, y que tendrán que tomar decisiones de consolidarse con otras más grandes o de tomar algunos de los apoyos que bueno, pues algunos de los estados están dando, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más complicada, mi querido Tony. Muy bien, muchas gracias, mi querido Lalo. Y Fer, tomando un poco y ligando lo que está comentando Eduardo, has tenido que tomar decisiones difíciles. Si tú le pudieras aconsejar a las personas que nos están escuchando, ¿qué analizar antes de tomar esas decisiones difíciles? ¿Cuál sería el punto fundamental? Bueno, pues yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Eduardo que lo primero que hay que ver es a la persona, ¿no? Sobre todo cuando se trata de empresas como la mía, en donde pues hay no solamente personas que dependen de mí, sino muchas veces sus familias. Entonces hay que ir más abajo, ¿no? Y ser un poquito más sensibles en todas las decisiones que vamos a tomar, hasta dónde van a afectar a esas personas, no nada más en el primer nivel, sino hasta el último nivel. Y basado en eso, pues entonces vas a tener que tomar las decisiones primero basado en lo humano y después en lo económico. Yo sé que el tema económico es relevante, desde luego, y nos está afectando y nos va a afectar todavía más conforme avance el tiempo. Pero justamente cuando ocurren situaciones como las que estamos pasando, es cuando la gente tiene la capacidad de salirse de su caja y cambiar, de aceptar cosas que antes no hubiera aceptado, pero ve una situación que es pues general, universal, desde luego que digamos que se sube en el mismo vagón de tren que todos y entonces pues se abre a otras opciones. Entonces, ahí sí creo que debemos trabajar en equipo y hacerle un poquito como hacen los japoneses, buscar pues el acuerdo de todos para ir por un camino que nos lleve pues a la larga a seguir abiertos y sobreviviendo, ¿no? Y no solo eso, sino que también en ese mismo orden de ideas, ver cómo podemos imaginar nuevos caminos, proponer nuevas ideas. Y justamente en los momentos más difíciles del ser humano es cuando generamos las mejores partes del ser humano también. También las peores, pero también las mejores. Entonces, yo veo desde ese punto de vista que mucha gente se nota sin dejar de ver las cosas de la realidad, pero pues yo siempre estoy buscando cómo solucionarlas, ¿no? Y eso es para donde nosotros queremos ir, qué es lo que tenemos que solucionar, a dónde queremos llegar, y lo más importante después de todo eso, no nada más tener las ideas brillantes, sino cómo vamos a llegar ahí, entonces ya empezar a establecer las estrategias que nos den una visión a mediano y largo plazo para que entonces hagamos las acciones ahorita que podamos nosotros concatenar para llegar a esos objetivos y lograr esas estrategias. Muy bien, y me quedo contigo, Fer. Me quedo contigo porque lo que más nos liga a ti y a mí me parece que es esa parte de locura, ¿no? Que se nos ocurren cosas y a veces la gente nos ve de forma extraña, ¿no? Pero yo te respeto mucho como un visionario muchas veces porque propones cosas que al principio suenan locas y después te dan la razón, ¿no? Como decía mi papá, al final el tiempo te acaba dando la razón. Entonces, si tú hoy tuvieras a tu cargo el empezar a establecer estrategias, hoy, ¿cuál sería el primer camino que tomarías? El primer camino que
hay que tomar siempre es capacitarte. O sea, hay que estar al día en lo que ocurre. Entonces, vivimos en una dinámica tan rápida en nuestra industria que la gente no tiene tiempo para capacitarse. Los mil planes están yendo de un evento al otro, terminan agotados, no tienen chance de leer lo que está pasando en la industria, en el mundo, para saber cuáles son las tendencias del mercado, para poder complacer mejor a sus clientes, para preparar los mejores programas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahora, y esto es una prueba de donde estamos sentados en este momento con todos con este auditorio, es pues escuchar qué es lo que piensa la gente en todo el mundo, pero no nada más las cosas negativas de las noticias, sino las buenas noticias, ¿no? Las alternativas, los caminos, las opiniones, el formarnos una opinión para que podamos consolidar nuestros objetivos y lograr caminar a ellos. Y nadie dice que es fácil, ¿no? Porque pues todos estamos viviendo una situación muy difícil. Hay que reconocer eso. Entonces, no tenemos una plataforma muy fuerte para poder sostenernos todavía. Pero lo que sí podemos hacer es prepararnos para que cuando abran el mercado, nosotros estemos perfectamente preparados, estemos perfectamente informados y al día en lo que el mundo va a requerir y no lo que requería hace 2 meses o 3 meses, ¿no? Perfecto. Muy bien. En este sentido, Lalo, tú has estado al frente de la estrategia de la industria de reuniones de México, representando al CPTM desde la oficina en Washington. ¿Tú escuchas otras perspectivas, otras opiniones constantemente por el lugar en el que estás, porque has mantenido ese contacto con las diferentes asociaciones? El martes, dentro del GEMID, ¿no? Bueno, ahí obviamente se expresaron varios sentidos. Y si tú hoy pudieras empezar a delimitar las estrategias adecuadas para la industria de reuniones, ¿cuáles serían los primeros pasos? Mira, Tony, primero que nada, muy coincidente con lo que dice Fer, tenemos que aprovechar este tiempo para mejorar nuestras capacidades personales, institucionales, como destino y como país. O sea, yo creo que empezando de lo personal y ir creciendo hasta el país. Tenemos que aprender mucho de los otros, qué están haciendo bien. Yo creo que, por ejemplo, a todos nos ha quedado claro que los asiáticos tienen una maravillosa disciplina social para hacer lo que les mandan y para salir de la crisis lo antes posible. Tenemos claro que los alemanes se equiparon muy bien en la cuestión médica. O sea, nuestro aprendizaje tiene que ser global. O sea, tenemos que ver qué están haciendo en otras partes. Tenemos que ver, por ejemplo, aquí en Estados Unidos yo le aprendería a los americanos ese sentido de la gratitud. Tienen hasta un día dedicado a dar gracias y hoy se nota que le dan las gracias les llaman los first responders, los que están al frente, los de la salud, los que tienen que salir a trabajar porque no les queda otra, etc. Los latinoamericanos tenemos una gran resiliencia y una gran experiencia en manejo de crisis, porque lamentablemente esta no es la primera. Y eso hay que usarlo. O sea, esa capacidad que tenemos de salir adelante unidos, o la que tuvo Los Cabos, la que tuvo Cancún con los huracanes, la que hemos tenido en el tema del virus pasado, o la que tenemos constantemente con el tema de seguridad, esos entrenamientos que nos dieron para atajar las crisis, para hablar con... Esta crisis es diferente, sí, es diferente, creo que es una crisis de oferta y demanda, que no fue el caso pasado, pero yo creo que tenemos los argumentos. Entonces, es escuchar lo que todos dicen y irnos formando un criterio y prepararnos para lo que viene, porque lo que viene y lo único cierto es que viene diferente. Entonces, pues tenemos que actuar diferente. Bien, la industria será motor de recuperación, estoy a favor de todos los mensajes optimistas que se han mandado, pero diferente. Claro, sin duda. Y en este sentido, yo te preguntaría, que por cierto, estabas muy preocupado por llegar a la audiencia. Te quiero decir, mi querido Lalo y Fer, ya rompieron el récord. Ya vamos en 862. Entonces, ya puedes estar relajado. ¿No? Al revés. Más nervioso. No, hombre, pues son puros amigos. La verdad es que son Ya puros amigos y eso me encanta, ¿no? Pero en este sentido, prepararnos, ¿cómo nos preparamos? Mira, yo creo que en la parte técnica está claro que viene una gran tendencia digital.
Entonces, pues tenemos que prepararnos para entender que los eventos no van a ser iguales y que van a tener un componente digital mucho mayor. Y entonces necesitamos preparar infraestructuras, mentalidades, formas de trabajo, cómo transformar un evento que siempre fue presencial a un evento híbrido para tener éxito en el momento en que llegue. Ahora, no es decisión nuestra, porque al final el cliente es el que va a decidir si hace o no hace el evento y cómo lo hace. Pero ante todas estas preocupaciones que he escuchado con atención en tus diferentes webinars, pues el viaje va a empezar poco a poco. Va a empezar de lo local a lo regional, a lo nacional. Y entonces cuando hablamos de reuniones, pues es igual. O sea, habrá sectores más fuertes que otros. Yo tengo claro que, por ejemplo, el sector de farma va a necesitar reunirse ya porque necesitan desarrollar cosas y necesitan platicar entre ellos. Pero también tengo claro que el sector del IT, que es el de la tecnología de la información, son los dueños de estas plataformas que probablemente digan, pues ahorita no, porque ahorita vamos a desarrollar nuestro tema digital. Entonces, en fin, tenemos que ir viendo cómo viene. No tengo la bolita mágica, como tú decías, pero pues hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararnos. Y en ese sentido, Fernando, pues tú eres un especialista en la preparación, ¿no? En la capacitación. Hoy me imagino, conociéndote, que ya estás preparando nuevos programas, ¿no? Porque a mí me hicieron la pregunta en algún foro que me invitaron hace poco y me dijeron que bueno, que lo ideal sería que la gente se preparara y yo les decía, bueno, antes que eso hay un paso, ¿no? Que se debe de dar previo y es identificar en qué nos preparamos, porque ya no va a ser lo mismo. Ya no vamos a prepararnos en lo que veníamos haciéndolo porque, como dice Eduardo, todo ha cambiado y todo va a seguir evolucionando. Entonces, ¿tú cuáles son las especialidades que estás visualizando que van a ser las de mayor demanda, que hoy no lo son, pero que van a aplicar perfectamente a la industria de reuniones? Bueno, sí quiero comentarte para empezar y contestar a tu pregunta, es que sí hay un programa que estamos desarrollando 100% digital y que estamos desarrollando, es un diplomado en turismo de reuniones, diplomado de reuniones.com para los que tengan interés, y lo estábamos por dar en 10 diferentes universidades en México, Centroamérica y el Caribe, pero por esta situación simplemente lo convertimos a 100% digital. Entonces empezamos con el primer grupo el 4 de mayo, ya con la primera generación, y pues está disponible, ahí son 100 horas, ¿no? Entonces pues ahí vamos a analizar más a profundidad el tema del turismo de reuniones, con una visión un poco, pues y más a largo plazo y desde luego que sea utilitario para todos, ¿no? Yo quisiera regresar un poquito a una situación que me parece importante y que tiene que ver con una pregunta que nos están haciendo aquí con respecto a lo que mencionó ayer Fernando Olivera de que hay que quitarle la M y la I al turismo, al turismo MICE, ¿no? Y tiene que ver también, está hilado con lo que comentaba Eduardo sobre el cambio que viene y que todo va a ser diferente. Y de hecho, este fin de semana estoy escribiendo para mi weekly un artículo donde menciono por qué no va a ser así. O sea, no todo va a cambiar, definitivamente no. Y me baso en 4 cosas. Miren, hay cosas que tienen que cambiar, que necesariamente van a cambiar. Luego hay cosas. Y se nos congeló ahí la imagen, pero... De la tecnología, pues claro que la tecnología solamente no vino a eliminar restricciones cuando pensamos que iba a haber puras exposiciones virtuales, ni congresos virtuales, ni nada. Al contrario, vino a apoyar, vino a enriquecer el proyecto de juntarnos durante, pero también antes y después de los eventos. Y tan es así que aquí estamos, ¿no? Con una tecnología. Y desde luego que esto va a venir a enriquecer
el proceso de volvernos a juntar en el futuro. La tecnología, desde luego, está jugando un papel preponderante. Entonces, esto que comenta mi tocayo, a quien admiro muchísimo y lo considero uno de los hombres más brillantes de nuestra industria en el turismo, Fernando Olivera, pues definitivamente no estoy de acuerdo con él, porque, y creo que Eduardo va a estar de acuerdo conmigo en que, pues, no solamente no se van a eliminar los diferentes segmentos del mercado como lo propone o lo sugiere, sino que al contrario, yo creo que lo vamos a fortalecer. Miren, hagan de cuenta que estamos en el desierto y no hemos bebido agua en 4 o 5 días. ¿De qué se les antoja más hacer cuando lleguen a ver un lugar con agua? Pues beber agua, ¿no? Es exactamente lo que nos va a pasar a nosotros y lo hemos visto históricamente. En el momento que nosotros tenemos la oportunidad de volvernos a juntar, de reactivar nuestras actividades, nuestra economía, nuestros negocios, entonces lo vamos a hacer con un frenesí, con un apetito por volvernos a juntar, que no va a tener parangón, o sea, no va a tener igual en el futuro. Es cierto, y coincido con Eduardo, que esto va a suceder de una manera paulatina. La otra cosa por la cual no estoy de acuerdo con que va a desaparecer ni la M, ni la I, ni nada, es que hay que comprender bien la naturaleza de los eventos. Y esto lo he comentado antes. Miren, las convenciones corporativas, probablemente las que iban a darse en principios del año, pues ya no se van a dar. Esas sí se cancelaron, porque las empresas, su naturaleza es de juntarse para ver cosas que tienen que resolver ya, que esa junta les va a ayudar a planear, a resolver, a mejorar en el futuro. Pero pues ya pasó el tiempo. Entonces, a lo mejor tendrán que hacerlo en otra ocasión en el futuro y no nada más virtualmente. No hay nada ni habrá nada, como hemos comprobado en crisis anteriores, que pueda ser mejor que juntarnos cara a cara. Y lo mismo pasa con los incentivos, por cierto. Caray, soy presidente de SAI Capítulo México. Como tú sabes, voy a entrenar gente a Japón, a Tailandia, a Alemania, a todos lados, incluyendo a los Estados Unidos, de cómo funcionan los programas de incentivo y los viajes de incentivo. Y decir que esto va a acabar, pues es un poquito no entender bien la naturaleza de la motivación que resulta en un premio que es un viaje de incentivo, ¿no? Entonces, definitivamente, el tema de la motivación no solamente pues no va a acabar, sino que, por el contrario, ahora con las nuevas generaciones que también requieren de más estímulo que nuestras generaciones anteriores, pues desde luego van a requerir de esa motivación para generar un premio. Entonces, los viajes de incentivo. Otra cosa, y por último, nada más para no robarme el micrófono tanto tiempo. No te preocupes. El tema de los viajes de incentivo hay que comprender también que tiene que ver con el calendario fiscal. Los viajes de incentivo que se iban a dar este año, principios del año, pues ya no se dieron por todo esto, ¿no? Sí, Pero eso no quiere decir, sí, pero eso quiere decir que hubo ejecutivos de empresas o distribuidores que se ganaron por llegar a metas extraordinarias de enero a diciembre del año pasado y tenían que haber ganado su premio, que era un viaje, este año. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues todavía el premio se lo tienes que dar de alguna manera. Incluso nosotros en SAI Capítulo México hicimos una encuesta que difiere un poco de las encuestas internacionales, en donde la mayoría de los que respondieron a la encuesta dicen que sus viajes de incentivo, casi en un 80%, arreglaron posponerlos para la segunda parte de este año. Entonces, pues definitivamente las cifras, la opinión de los especialistas, tanto de meeting planners como corporativos, apuntan a que, por el contrario, van a llegar mucho más fortalecidos. Y yo le he estado diciendo, vamos a cuidarnos porque entonces la demanda va a ser de repente, va a surgir de una manera espectacular. Estoy diciendo todo lo contrario de lo que todo el mundo piensa, que todo se va a llevar a cabo paulatinamente, y yo no lo creo así. Ok, buenísimo, muy bien. Gracias, Fernando, por tus opiniones. Están poniendo ahí en el chat que si por favor das más información, si puedes poner ahí la página de tu diplomado y dónde te pueden contactar. También a ti, Lalo, ¿no? Y ahora me voy contigo, Lalo, porque efectivamente causó polémica este comentario que hizo Fernando Olivera, en el sentido de decir, bueno, la M y la I por lo pronto se eliminan. Y el por lo pronto, pues obviamente no hablaba de un tema definitivo, sino que iban a estar guardados en el cajón por un buen rato, ¿no? Entonces, ya nos amplió el tema Fernando. En ese sentido, Eduardo, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves en qué momento esas letras van ya no a verse borrosas y van a empezar a verse ya muy sólidas en la determinación del maíz? Mira, no sé si todos tuvieron oportunidad de ver los resultados de estas pequeñas encuestas que se generaron
en ese ejercicio que hubo el martes en el Global Meetings Industry Day, de media hora de tratar de romper el récord Guinness, etcétera, creo que al final llegaron más de 12,000 personas a la sesión. A la sesión. Y entonces se hicieron algunas preguntas ahí en esa media hora en que estuvieron algunos amigos de la industria haciéndolas. Y una de las preguntas es ¿para cuándo veían la recuperación? Y la mayoría de los que contestaron son organizadores de eventos y hablaron de septiembre. O sea, hablan de que septiembre es el mes en donde las cosas van a empezar a recuperarse en el tema de reuniones de todo tipo. Esa es una. Y la otra cosa que fue muy mayoritariamente respondida es que, como ven, el tipo de reuniones no va a irse todo a lo virtual, no va a quedarse todo en lo físico, va a haber eventos híbridos, eventos que contemplen las dos. Entonces, eso nos da un poco el pulso de lo que la gente está diciendo, lo que los organizadores están pensando. Yo creo que coincide un poco con eso. Ahora, el gran tema es cómo hablarles a los clientes hoy, cómo acercarte al mercado, qué recomendaciones podemos hacer. Por supuesto, y todo el mundo coincide en esto, no es momento de vender nada, es momento de estar simplemente escuchando, cerca de ellos. Como te portes hoy, te lo van a recompensar mañana. ¿Qué tan flexible fuiste con las cancelaciones, con las posposiciones, con los contratos, con el famoso cláusula de fuerza mayor, existiera o no, etcétera? ¿Cómo te portaste ahorita? ¿Qué tan cerca estuviste? Ser totalmente empático con la situación de cada uno de los clientes y ir trabajando con ellos la solución. Y la solución, estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Viene el cara a cara, viene nuestra industria más fuerte que nunca. Yo sí creo que de una manera diferente, pero como saben, bueno, comentaste, Tony, trabajando con Maritz muy de cerca, y Maritz tiene un área muy fuerte de psicología, de comportamiento organizacional, de behavioral sciences, en donde queda muy claro que la gente necesita la conexión social, necesita el face-to-face, necesita sentirse incluido en un grupo. Claro. Y además de que la comunicación no es lo mismo aquí que cuando estamos y podemos ver la expresión facial, la expresión corporal, la vibra de un salón, cómo viene la cosa. Es decir, nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo, claro. Claro, sin duda, ¿no? Y bueno, hablabas de los récords, ya rompieron la barrera de los 900 asistentes, ya vamos en 932, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Ya levanté la mano aquí. Y ya levantó la mano aquí. Fer, adelante, Fer. Miren, también hay que saber leer las estadísticas e interpretarlas correctamente. Hace unos días PCMA publicó una encuesta muy interesante, un sondeo, y por eso hay que leerlo bien, ¿no? Miren, ahí la mayoría de la gente que contestó eran organizadores de congresos y organizadores corporativos de eventos. Y es interesante interpretar esto correctamente. Entonces, a las preguntas que contestan, dicen en su mayoría que sí han cancelado eventos y el 87% dice que sí. Entonces, hay que saber quién contestó sí, no ponerlos a todos en la misma canasta. Y les voy a explicar por qué. Y la otra es que también les hacen la pregunta que si han pospuesto sus eventos y el 66% pusieron que sí. Entonces también hay que saber interpretar esto y lo acabo de comentar en lo corporativo, pero vamos a meternos un poquito en el tema de congresos. ¿Por qué hablamos de incentivos? ¿Por qué no se van a cancelar si no se van a posponer y de repente van a necesitar surgir otra vez? Más, recuerden en los incentivos que hay calendarios de enero a diciembre y otros países lo tienen de octubre a septiembre. Entonces los que terminan en septiembre se tienen que dar en los últimos meses del año. Esos todavía van a seguir ahí porque esos ya se los ganaron en septiembre. Van a ganárselos a este mes. Sí va a haber menos gente, desde luego. Entonces, vamos a hablar de los congresos. ¿Por qué los congresos no van a desaparecer? Bueno, hay que entender que los congresos, la mayor parte de ellos están obligados a realizar su asamblea de asociados, porque ahí los obligan los estatutos. Entonces, la mayor parte de los congresos que tienen obligación y las mesas directivas con su presidente en el mandato tienen que respetar los estatutos de la asociación. Entonces, ya lo vimos en el pasado. Muchos de los eventos de los congresos, pues simplemente se fueron a otros destinos. Ahora que no hay otros destinos, simplemente van a tener que reagendar las fechas y lanzar una convocatoria extraordinaria para cambiar las fechas
que muchas veces los estatutos no se los permiten nada más porque quieren. Entonces, esto se puede lograr, esto se puede hacer bajo situaciones muy difíciles como las que estamos atravesando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los congresos que se iban a realizar el primer semestre de este año, que básicamente ya desapareció, se van a tener que juntar. Sí, a lo mejor hay menos participantes, pero se tienen que juntar, la mayoría de ellos. Ahora hay que reconocer que hay eventos que no tienen, hay eventos de capacitación como lo tiene MPI, por ejemplo, que tiene 2 eventos al año. Uno es de capacitación y el otro es su congreso. Entonces, el de capacitación a lo mejor ya desapareció para este año, pero el congreso de alguna manera lo van a tener que realizar. Si no todas las organizaciones, una vasta mayoría de ellas, y no nada más en México y en Latinoamérica, sino en el mundo, porque así dicta, digamos, los códigos civiles de la mayor parte de los países, los obliga a respetar los estatutos. Entonces, los congresos van a seguir y van a reaparecer de una manera interesante, yo creo, y se van a manifestar tanto como los incentivos en el segundo semestre del año. Muy bien. Bueno, un poquito analizando, como dices tú. Perdón, sí, sí, adelante, Lalo. Comentar un poco esto. Me parece bueno tu análisis en términos de las asociaciones y los incentivos, etcétera. Solo que hay que ver qué está pasando, Fer. El Congreso Mundial del SIDA, un evento de más de 40,000 personas que nosotros incluso recordamos de cuando se llevó a cabo en México y que es uno de los grandes referentes de nuestra actividad, se volvió virtual. Se volvió virtual, entonces es no solo pospongo, cancelo, sino transformo. Transformo, por lo pronto hay un congreso también en Buenos Aires que nos están pidiendo apoyo para volverlo digital. Entonces, simplemente hay que ver el escenario, qué decisiones están tomando cada uno y cómo los ayudamos en ese proceso para tratar de rescatar lo más que se pueda para nuestra infraestructura. Yo entiendo, los destinos necesitan, los hoteles necesitan personas, etc. Pero tenemos que escuchar qué está diciendo el mercado, ¿no? Bueno, levanto el dedo aquí otra vez. Sí. Mira, lo que dices tú es muy cierto, pero ¿por qué siempre estamos pensando en los eventos como el SIDA de los 10,000, 20,000, 30,000 personas cuando más del 80% de los eventos en el mundo tienen menos de 800 personas? Claro. Y de esos, pues la mayoría, más del 80% son de menos de 500 personas. Entonces, claro. Pero siempre estamos pensando en los grandes congresos que nos hacen tanto ruido y todo, y la realidad, y otra realidad muy importante que hay que ver, que más del 80% de los eventos de todos los hoteles y destinos turísticos en el mundo son nacionales. Entonces, claro, sí nos estamos preocupando por los grandes eventos, pero la realidad nos dicta esto, que el 80% o más de los eventos que se realizan en cada país son de ese país. Y estamos preocupados por los internacionales. Claro, los internacionales van a tardar un poquito más en viajar y de hecho pues lo estamos viendo porque ahorita pues, ni siquiera las líneas aéreas están ocupando su flotilla completa, van a tener problemas económicos como ya lo estamos viendo, no va a haber suficientes aviones, todo el mundo está dejando aviones. Lufthansa anunció ayer apenas que pues ya su línea de línea aérea de bajo costo ya la cerró y lo mismo están haciendo otras líneas aéreas, ¿no? Entonces, pues sí va a tardar un poquito la aviación en regresar, si es que algunos pueden regresar, y esto va a afectar los eventos internacionales. Pero bueno, pues, caray, el 80% no son internacionales o más, ¿no? Ahora bien, en ese sentido, pues estamos hablando, y el mensaje era muy claro al principio de toda esta situación, donde decíamos, no canceles, mueve tu fecha, ¿ok? Pospon la fecha. Y hoy, por ejemplo, tenemos el caso claro de un tianguis turístico de México que se pospone y se mueve a septiembre. A mí, honestamente, no me queda claro esa definición de fechas, ¿no? Y de cuánto posponer. Y sobre todo en una industria como la nuestra, en la que vendes a 2, 3, 5 y hasta 7 años de antelación, ¿no? Entonces, a mí eso sí me hace un poco de cortocircuito, ¿no? El cómo decir, yo que también hago eventos, tenemos los congresos de Incubatur y los foros de capacitación de Incubatur. Híjole, la verdad es que yo no tengo claro para cuándo ponerlos. En ese sentido, Lalo, ¿qué has escuchado, no? ¿Cómo tomaría? ¿Tú que dirigiste el tianguis, hubieras dicho septiembre? Y bueno, y para seguir con la polémica de Fernando Olivera, ¿no? Mi querido Fer, lástima que no está conectado para abrirle también el micro, ¿no? Porque no se vale
que no tenga derecho de réplica, pero Fer decía, pues a lo mejor acaba siendo virtual, ¿no? Eso es un poco lo que yo decía, es decir, o no totalmente virtual, Claro. pero sí se tendrá que dar una transformación del evento. O sea, yo no me imagino 5,000 personas en un recinto en septiembre, de todas partes del mundo, porque además, como decía, esta es una crisis de oferta y de demanda. Claro. Vamos a suponer que Yucatán, México, las autoridades sanitarias nos dan el go. Ok, pero eso es México. Pero estamos invitando compradores de todas partes del mundo. Estos se van a sentir confiados, van a tomar un avión, van a estar seguros de que la distancia entre las personas va a ser la adecuada, que las instalaciones y los hoteles han sido sanitizados como debe de ser. Es decir, hay muchas cosas en las que hay que pensar. Yo sí creo que se va a llevar a cabo, espero que se lleve a cabo. Vamos a estar ahí con toda la fuerza apoyando a Yucatán, a Michelle, a todos los esfuerzos que se han dado. Pero también pienso que a lo mejor es momento de repensar el diseño, porque al final lo que más importa es para qué se hace un evento. Para educación, para negocios y para networking. Son las tres grandes cosas. La educación se puede dar mucha en virtual y a lo mejor en lugar de llegarle nada más a los que están ahí, puedes llegarle a miles de personas vía el streaming. Incluso los negocios pues, se pueden hacer, o sea, hay muchas formas de virtualizar, digitalizarlos. Claro, falta la parte del face to face y de relaciones públicas que nos encanta, que somos animales sociales, pero en este momento yo creo que habría que repensarlo y de rediseñarlo, simplemente pensarlo un poco diferente. Es mi opinión. Claro, muy bien, muchas gracias, Lalo. Por ahí te vi ya muy inquieto, Fernando. ¿Qué nos compartes sobre este mismo tema? No, bueno, dos cosillas antes, ¿no? Aquí Patricia Botero está diciendo que Fernando Olivera nunca habló que se fueran a eliminar la I y la M. Se refería a que iban a tener grandes cambios, es decir, que moría la forma anterior de hacerse este tipo de cosas, ¿no? Yo, obviamente, como lo dije, no estoy de acuerdo tampoco con eso, pero bueno, esa es la aclaración. La otra es que quería pedirte, como yo no puedo hacerlo, si puedes poner en tu pantalla o mandarles a todos en el chat que están preguntando sobre el diplomado en turismo de reuniones. Ahí Gisela Kirchner puso la página diplomadoterreuniones.com, pero yo no lo puedo Sí, poner. no te preocupes, lo ponemos aquí. Sí, lo ponemos aquí. Muy bien. Pues básicamente es eso. Entonces, regresando a lo que estaba diciendo Eduardo, entonces vamos a otro capítulo diferente. Pues que parece que todo lo ponemos en una canasta y hablamos de todo como si fuera, no sé, la familia Pérez, pero no, pues cada hijo es diferente, ¿no? Y aquí está hablando ya de exposiciones, que no habíamos tocado ese tema. Entonces, el tema de las exposiciones, pues tiene otra naturaleza diferente a congresos, a incentivos, a convenciones corporativas. Entonces, también tiene que analizarse de una manera, pues, muy especial y muy única, ¿no? Y pues es un mercado, básicamente. Entonces, si los mercados en el futuro van a seguir, pues desde luego que van a seguir. Desde luego que van a seguir. Y como decía yo mi forma de pensar y ver esto, y en la historia, cómo lo hemos vivido en el pasado, pues vemos que regresan con frenesí. Si hay un elemento que va a ser el cambio nada más, va a haber menos dinero al principio. ¿Por qué? Pues porque es una crisis económica a nivel global. Entonces, va a haber menos recursos. Pero de que nos vamos a juntar otra vez para hacernos preguntas, para ver diferentes proveedores en el booth de junto, para comparar una cosa con otra rápidamente y en un solo día o en unas cuantas horas, pues hasta ahora no va a haber todavía una tecnología que pueda sustituir ese encuentro cara a cara, ese que te muestren las cosas físicamente, que te lo expliquen de viva voz. Miren, estábamos viendo una tendencia muy interesante en cuanto a la cuestión generacional, ¿no? Si dos personas, dos meeting planners, están buscando un destino o un hotel y encuentran las mismas características técnicas en ambos destinos y hoteles, ¿por cuál van a decidir? Y la respuesta a todo esto, según las estadísticas, nos decían que nosotros los baby boomers, digamos, pues íbamos a decir por meternos más técnicos. Y los jóvenes, pues que son la mayoría ahorita en el mundo, van a decidir, depende qué rapport tuvieron con la persona que les enseñó, les mostró, etcétera. O sea, el de ventas, el de grupos y convenciones, etcétera. Entonces, esto es un diferenciador que se da cuando nos encontramos cara a cara. Y eso lo vamos a seguir buscando. Aristóteles tenía razón, señores. Y funciona para todo, incluyendo en los negocios.
somos gentes sociales y de ese encuentro, de esa energía, de esa chispa que se da cuando nos encontramos, nada hay que lo pueda sustituir. Como decía uno de los gurús de la tecnología, el día que yo me pueda beber una cerveza fría vía internet, pues ese día voy a creer que sí va a sustituir la tecnología a todo lo demás, pero eso está muy, muy lejano. Claro, por supuesto. Y mira, yo agregaría a todo lo que están ustedes comentando, efectivamente tienen que cambiar las expos particularmente, que estábamos hablando del tianguis, tiene que evolucionar. Hay una cuestión muy importante de si efectivamente septiembre va a ser la fecha adecuada o no, si van a estar las condiciones dadas o no, y también pues obviamente tienes que se te puede pegar mucho a la fecha de Acapulco, ¿no? Al año que le toca Acapulco, o si de plano ya se desfasó sistemáticamente el tianguis, o a lo mejor pues se brinca todo un año, ¿no? Pero más allá de eso, y estoy de acuerdo con ustedes que vamos a regresar al face to face, que es una necesidad natural del ser humano, el encuentro, ¿no? Por muchas razones, pero yo creo que ahorita el pensar que se va a reactivar, sí, que va a ser poco a poco, que depende mucho del dinero, pero yo creo que hay un elemento fundamental que también nos va a marcar a nuestra industria y va a ser a dónde puedo llegar con mi evento. Porque el tema de la conectividad va a ser un punto toral en todo esto. ¿Qué me puedes decir en ese sentido, Lalo? Sin duda, yo creo que el transporte aéreo, cuando se recupere los vuelos, es cuando podremos ver a nuestra industria totalmente recuperada. Yo creo que va a haber que echarle un gran ojo a lo que está pasando con las líneas aéreas, a cómo están agresivamente estando cerca de sus clientes. A todos seguramente les ha llegado el mensaje de los programas de lealtad en donde se los mantienen por más años. No quieren perder su base porque evidentemente tienen un futuro importantísimo en la recuperación de nuestro tema. Entonces, yo creo que ahí es donde vamos a verdaderamente empezar a ver la recuperación. Siento que va a haber consolidaciones, rutas que, por ejemplo, se atendían por dos líneas, a lo mejor se van a poner de acuerdo y lo van a atender una sola. La consolidación yo creo que es una cosa que va a llegar en diferentes sectores. Te quería también comentar algo de lo que estábamos comentando ahorita, de la parte de las habilidades que habría que aprovechar para desarrollar. Y creo que tenemos que trabajar mucho en la adaptabilidad, en la flexibilidad, en la empatía, en habilidades suaves, porque creo que nos hemos pasado mucho tiempo preparándonos en las habilidades técnicas, Duras, ¿no? Sí. duras, técnicas. Sí, somos muy buenos para las transacciones, para los montajes, para todo ese tipo de cosas, la logística, pero creo que hoy, más que nunca, hacen falta esos acercamientos con el cliente que son un poquito diferentes y que tienen que ver más con las relaciones personales y cómo cuidas ese network a futuro. Uh-huh. Claro, sin duda. Y en ese sentido, Fer, ¿qué podrías decirnos? Hablamos de las capacidades duras, ¿no? Que es la parte tecnológica, hemos avanzado mucho. La industria de reuniones, para mi gusto, es el segmento dentro del turismo más preparado, que invierte más en esa preparación, en esa capacitación. Estamos siempre a la vanguardia en muchos sentidos, buscando cosas nuevas, a pesar de no ser la parte más representativa del universo turístico. Habla Lalo de estas habilidades más suaves, ¿no? De estas soft skills que se les llama normalmente, y cómo además agregas la parte de la sanidad a las reuniones. Bueno, pues es algo que espero que no olvidemos, ¿no? Porque con el tiempo, como decía, ya todo vuelve a una normalidad y se olvida dónde empezó todo y por qué estábamos lavándonos las manos Claro. diario 100 veces al día, ¿no? Entonces, esto que todo el mundo está diciendo que ahora todo va a estar mejor y más limpio y más todo, pues solamente si se da otro virus similar o algo así, ¿no? Porque si todo vuelve a la normalidad, nos olvidamos que esto es contagio. Claro. Yo no veo esa
la otra de las habilidades que comentas tú es que definitivamente, pues todo lo que sirva para aumentar y mejorar tus competencias, desde luego te va a hacer más competitivo. Y desde luego, todo esto que estamos viviendo nos obliga a ser más competitivos porque el mercado va a venir bastante, digamos, ¿cómo puedo decirlo sin decir algo tremendo? Va a venir, digamos, un poco más pobre, ¿no? Que esto, por cierto, les va a ayudar a las exposiciones, porque como decía del ejemplo del desierto, pues vamos a tener muchas. Imagínense las empresas que no han podido vender ni ver a sus clientes durante meses, pues claro que van a querer verlos donde vayan los clientes. Entonces las exposiciones van a venirse, pues yo creo que más fortalecidas que antes, ¿no? Y con más frenesí. Entonces, pues sí, desde luego, y por eso es importante lo que decía yo hace ratito. Parece que metemos a todos los niños Pérez, el turismo reuniones en una sola canasta, y no, en realidad es tiempo. Como nos hemos ido especializando con el tiempo, yo he hablado de algo que he mencionado como una divergencia. Nos estamos separando. Antes éramos todos los niños Pérez y ahora Juan Pérez y así cada uno de los hijos Pérez que se llaman congresos. Ya tenemos nuestra propia personalidad, nos hemos cambiado de nombre incluso y queremos que nos reconozcan como lo que somos y no como esa familia, ¿no? Un buen ejemplo de ello fue que pues Canadá, por ejemplo, decidió pues no estar en el área de exposiciones dentro del área de turismo de Canadá y luego lo siguió Estados Unidos, sino dice, no, yo quiero estar dentro del comercio. Otra de las cosas que pasó justamente ayer que vimos el Global Meetings Industry Day, pues ya vimos que no estaba el área de exposiciones, ¿verdad? Ellos también decidieron hacer su propio día de las exposiciones, de la industria de exposiciones. Y esto solamente nos enseña que nosotros, los congresos, ya también tienen su propia personalidad y se han ido especializando tanto que ya no se parecen en nada a los incentivos ni a las convenciones corporativas y mucho menos a las exposiciones. Y esto es relevante conocerlo porque ya no estamos todos en una canasta. Entonces un hotelero, por ejemplo, que piensa que pues es otro grupo, pues ya perdió la mitad de su competitividad simplemente al no saberlo, ¿no? Entonces hay que saber exactamente cuáles son los objetivos, qué es lo que están buscando y todo este tipo de cosas con más profundidad, porque es así como podemos conocer mejor a los clientes y satisfacer sus necesidades de una manera mucho más eficiente, presentar los programas más adecuados, etcétera, etcétera. Entonces sí tiene que ver con todas esas habilidades, pero sobre todo con el conocer más a profundidad de qué se trata, ¿no? Y lo vemos en todas las asociaciones que hacen sus congresos y sus eventos a nivel global o a nivel nacional, pues la capacitación está al centro de todo eso, ¿no? Pero fíjate qué curioso. Yo estuve en el board de Site Internacional ahí en Chicago y preguntábamos por qué iban a nuestro congreso de Site Internacional. Y lo que nos decían, por la capacitación, pero cuando salían del congreso les preguntaban qué fue lo que te llevaste como algo de aprendizaje de ese evento, todos decían el networking. Entonces, o sea, no es nada más lo que yo piense, sino que la historia nos está diciendo que el networking, el vernos cara a cara, pues es lo más importante de la gente cuando regresan de los eventos. Sí, van por una cosa, pero regresan enriquecidos por otra, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, mi querido Fernando. Y bueno, pues ya llegamos a la hora, es momento de cortarlo. Como les dije, se pasa muy rápido, ¿no? Entonces, me gustaría, Fernando, si pudieras concluir para ti en este marco de encuentros virtuales lo más relevante del turismo que viene, ¿qué sería? Pues yo veo un futuro que va a estar bastante concurrido. Es decir, yo siento que la demanda en el hospedaje va a aumentar tan pronto nos abran las puertas y que la necesidad de juntarnos es imperativa, es irrefrenable y va a ocurrir. La pregunta que nunca vamos a poder responder porque no está en nuestras manos es cuándo nos van a abrir las puertas para poder hacer todo esto que estamos tratando de hacer, ¿no? Lo que sí es cierto y hay que reconocer es que no va a haber los recursos que había antes por lo que estamos viviendo, ¿no? Es claro, es muy claro. Entonces, justamente por eso tenemos que ser más competitivos y conocer mejor a los clientes. Entonces, sí va a haber más eventos, va a haber más meetings, más convenciones corporativas, los incentivos se van a dar, no hay de otra. Todos van a estar más reducidos porque no vamos a tener todos el mismo capital en la bolsa, es decir, los bolsillos, sobre todo en el tema de los congresos, que es
salen las participaciones en congresos, pues se van a ver reducidas. Las empresas están más reducidas en presupuestos porque pues, no han generado los ingresos que estaban acostumbrados a generar. Y por último, hay que recordar que cerca del 84% de las empresas a nivel global son micropymes. Eso quiere decir que pues la mayoría de nosotros, todos los que estamos en el turismo y en el turismo de reuniones también, pues tenemos a menos de 11 empleados, ¿no? Entonces, somos empresas pequeñitas que estamos, que nos estamos enfrentando a una situación de escaso capital, de escasos recursos y, como dicen los americanos, struggling, ¿no? Pero que también tenemos la resiliencia que hemos demostrado en el pasado, todas estas micropymes, para poder regresar, saltar otra vez al escenario y dar los servicios como lo hemos hecho en otras ocasiones. De manera que hay que verlo históricamente. Ya hemos pasado por esto, no tan fuerte como ahora, y hemos regresado. Y por último, el SARS nos enseñó que lo primero que regresa a los destinos turísticos después de los hombres de negocios es el tema de meetings, incentivos, congresos, convenciones y exposiciones. Entonces, pues hay que pensar que la historia nos enseña no una con el SARS en Toronto, por ejemplo, sino en otras manifestaciones difíciles, que es lo primero que regresa. Ahí está, es la historia y eso es lo que yo espero que se repita. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando, por haber participado en este encuentro y gracias por compartir tu experiencia. Mi querido Lalo, para concluir en este sentido, para ti, en términos generales, ¿cuál sería lo más interesante de lo que hemos platicado hoy de cara al turismo que viene? Mira, yo creo que a mí me encantaría ver una industria de reuniones más inyectada de humanidad, destinos más regenerados, ahora sí haciendo la sustentabilidad una prioridad, como comentó Fer en algún momento. Me gustaría también ver recintos más flexibles, más adaptables, más orgánicamente amigables con los clientes. Y creo que todos los destinos, los recintos, las empresas, tenemos 3 importantes activos que creo que ahorita es muy recomendable cuidar. Primero es la reputación, que no es de ahorita, que nos la hemos ganado de muchos años, trabajando. Claro. Después, lo segundo, las habilidades suaves de las que ya hablamos mucho. Y por último, y no menos importante, es cuidar sus relaciones de negocios. Esas hay que protegerlas, hay que blindarlas, háblenles por teléfono, levanten el teléfono, no todo es virtual, tengan esos contactos personales y cuídenlo mucho para lo que venga en el futuro. Muchas gracias por la oportunidad, mi querido amigo, y de acuerdo casi con todo lo que comentaste, mi querido Fer. Buenísimo. Ahora sí que como dirían, ¿no? ¡Aleluya! Muy bien, no, me encanta. La verdad es que les agradezco muchísimo el que hayan aceptado el estar con nosotros en estos encuentros. Las ganas que mostraron los dos, porque déjenme decirles que los dos de inmediato me dijeron sí, ¿no? Y a los dos les dio mucho gusto saber que el otro iba a participar, porque es lo que buscamos. Lo que buscamos son diálogos de altura con especialistas para poder compartir conocimiento en estos encuentros. Me voy a ir rápidamente a 2 preguntas que me parece que han sido las más insistentes en los diferentes lugares. La primera tiene que ver localmente con el tema de tianguis, ¿no? De cómo lo vamos a replantear hacia adelante y si esto habla de que ya tiene que ser algo diferente para lo que viene en los eventos que se van a realizar, no solo aquí en México, pero sí a nivel internacional. ¿Quién la quiere tomar? Pues yo ya comenté, si quieres, Fer, tu opinión. Bueno, yo cuando estaban comentando lo del tianguis, a mí el tianguis me parece que no es algo que nos está impactando a todos más que el tema de promoción turística en México y eso se va a tardar, como ya lo mencionó Eduardo correctamente, por el tema de cómo llegar y justamente fue por eso que se pospuso, ¿no? La otra es que, ¿por qué estamos tan concentrados en el tianguis cuando más del 80% de los eventos que les interesan a todos los que nos están escuchando pues son locales? ¿Qué va a pasar con todo eso, no? Eso es lo que a mí me parece interesante, si va a cambiar, si se va a quedar, ya lo expresamos aquí. Entonces, pues sí, el tianguis tiene una connotación turística importante para nuestro país, es el evento más importante que tenemos para promover México cara a cara, pero pues si no se da en septiembre porque todavía la situación no esté regularizada, pues tendrá que darse
absolutamente nada, pero lo que seguro se va a volver un evento en el pronto. Muy bien, muchas gracias, Fer. Y la última pregunta ya para terminar, que también es una pregunta recurrente y que se ha repetido a lo largo de los diferentes encuentros. Y hablabas, Fernando, sobre no caer en tomar a toda la industria de reuniones como la familia Pérez, ¿no? Sino que cada uno tenía un nombre, además del apellido. Pero la pregunta muy puntual es, ¿quién toma el liderazgo de la industria de reuniones y del turismo para poder avanzar con un frente común para lograr salir de esto, más allá de las filias y fobias de los gobiernos de los diferentes países? Es muy buena pregunta, ojalá que nos digas quién la hizo porque está muy buena. Dura, ¿verdad? Bueno, está muy buena. No, yo lo veo así y creo que lo estamos viviendo, por lo menos en México y en otros países menos, pero por ahí andan algunos, ¿no? Tenemos países como Estados Unidos y Canadá y algunos europeos que están apoyando a todas estas empresas pequeñitas, ¿no? Que somos la mayoría. Entonces, pienso que si nosotros vamos a regresar a pedirle a papá gobierno que nos apoye, pues no vamos a llegar muy lejos porque en algunos países se están haciendo de oídos sordos, ¿no? Como ignorando que hay una necesidad de apoyar a la mayor parte de las empresas que dan trabajo a la mayor parte de la población en el mundo, no nada más en nuestro país, ¿no? En un país Entonces, se están haciendo sordos. Sí, sí. No, y de todas maneras, piensen en esto, aunque no se hagan sordos, de todas maneras toda ayuda va a ser insuficiente y va a ayudar solamente temporalmente porque no va a haber dinero que alcance. Y hablo por todos los países más desarrollados del mundo, ¿no? Entonces, la realidad es que hay que nosotros tomar las riendas, hay que tomar nosotros las cosas y ver cómo cada uno a nivel individual, a nivel empresarial, ustedes como ejecutivos de empresas que trabajan para otras empresas, cómo podemos ser más responsables, cómo reflexionar sobre hacia dónde vamos, dejar de estar escuchando todo el ruido ese negativo que estamos escuchando y concentrarnos en cómo vamos a abordar cuando las puertas se nos abran. Eso es lo que yo creo que debe ser. Y debe ser hecho por nosotros y no por papá gobierno en ningún país del mundo. De acuerdo, muy bien. Lalo, ¿qué nos puedes aportar para concluir? Me encantó lo último, claro. Cada quien tiene el futuro en sus manos y esta industria es muy fuerte. Esta unidad que se puede ver aquí, por ejemplo, en estos seminarios que estás organizando y en todos los que están organizando todos, ojalá la veamos a futuro. Necesitamos estar juntos. Está el COMIR, están todas las organizaciones. En Estados Unidos y en el mundo, la industria va sola. Es decir, no, en Estados Unidos es claro que el gobierno no juega un papel tan importante como en otros países de Latinoamérica y se puede. Es unión, es poner nuestras capacidades al servicio de la colectividad y hablarnos unos con los otros y aprender unos de los otros. Claro. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por haber participado en este evento. Rompieron el récord, 970 conectados tuvimos en el pico, ya cercanas a las 11 muchos se tienen que ir a otras actividades, por eso lo hacemos de una hora más menos, ¿no? Pero la verdad es que los comentarios han sido maravillosos, se los compartiremos. Hay más preguntas que les haré llegar para que ya ustedes puedan responderlas en lo particular, pero mi agradecimiento siempre, Fernando, gracias, ¿no? Mi reconocimiento como un profesional de la industria y mi querido Lalo, compañero de tantas batallas, muchas gracias por estar con nosotros. Y a la tribu Incubatur, pues los esperamos mañana, viernes, para terminar la semana con un gran encuentro con dos promotores del turismo y de destinos de toda Latinoamérica. Y a ver si ya mañana llegamos a los 1000 y reventamos la plataforma. ¿Vale? Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Cuídense mucho. Tribu Incubatur. Nos vemos mañana. Gracias. Ay, gracias a todos.